Estudio bíblico David y Goliat. David derrotó al gigante por 3 razones. Ahora, imagínese esta escena. Todo un ejército de guerreros entrenados estaba de pie, temblando de miedo, frente a un solo hombre. Pero no era un hombre cualquiera, era un gigante llamado Goliat. Era tan fuerte y tan aterrador que nadie se atrevía a enfrentarlo. Goliat desafiaba al ejército de Israel todos los días, y cada vez que abría la boca para insultar al pueblo y a su Dios, el miedo solo aumentaba. Nadie sabía qué hacer. Hasta que, de repente, aparece un niño. Este niño era David, el menor de una familia sencilla, y su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. No tenía experiencia en batalla, nunca había usado armadura ni empuñado una espada. Pero tenía algo mucho más poderoso: tenía fe. Cuando David escuchó los insultos de Goliat, se indignó. ¿Cómo se atreve este gigante a hablar así de nuestro Dios?, pensó. Para David, no importaba cuán grande fuera Goliat, porque sabía que el Dios al que servía era mucho más grande. Pero antes de profundizar aún más en estas fascinantes historias, primero que nada, asegúrese de estar suscrito al canal. No queremos que te pierdas ninguna de estas aventuras que estamos a punto de descubrir juntos. Entonces, David hizo algo que nadie esperaba. Se ofreció como voluntario para luchar contra el gigante. El rey Saúl trató de desanimarlo, diciéndole que era solo un niño que no tendría ninguna posibilidad contra un guerrero tan grande y experimentado. Pero David no se dejó impresionar. Le dijo al rey que, mientras cuidaba las ovejas, ya se había enfrentado a leones y osos, y en todos esos momentos, Dios lo había protegido. Y ahora, frente a Goliat, David estaba seguro de que Dios lo ayudaría nuevamente. Y David se fue, con solo una honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. Sin armadura, sin espada, pero con una confianza inquebrantable en Dios. Goliat, al ver a David, se rió y se burló de él. ¿Es este el muchacho con el que me envías a pelear? Pero David no se dejó intimidar. Él respondió con firmeza: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David sabía que no era su fuerza la que ganaría esa batalla, sino el poder de Dios. Luego, con increíble habilidad y precisión, David arrojó una piedra con su honda, y la piedra golpeó a Goliat de lleno en la frente. El gigante, que parecía invencible, cayó al suelo derrotado. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y completó la victoria cortándole la cabeza. Esta victoria no fue solo sobre un gigante físico. Simboliza algo mucho más grande, que con fe en Dios podemos superar cualquier obstáculo. Incluso situaciones que parecen imposibles, Dios puede resolverlas. Ya tiene un plan elaborado, como lo tenía para David e Israel. Y lo que hace que esta historia sea aún más increíble es que David no ganó porque fuera el más fuerte o el más hábil, sino porque confió en Dios con todo su corazón. Y esta historia nos enseña valiosas lecciones. Primero, que Dios da fuerza y coraje a quienes confían en Él. David, aunque era joven y pequeño, estaba seguro de que Dios estaba con él y eso marcó la diferencia. En segundo lugar, aprendemos que la fe es mucho más poderosa que cualquier arma o armadura. David no necesitaba nada de esto para derrotar al gigante, solo su confianza en Dios. Y por último, esta historia nos muestra que cuando seguimos el plan de Dios, Él nos guía hacia la victoria, incluso cuando los desafíos parecen enormes. Entonces, ¿quieres entender mejor por qué la victoria de David fue tan especial? Ven con nosotros a sumergirte en este estudio bíblico y descubrir las 3 razones por las que David derrotó al gigante y todo lo que esta increíble historia tiene para enseñarnos sobre la fe, el coraje y la fuerza que viene de Dios. Dios es quien salva y protege a su pueblo. Ahora, piénsalo conmigo. Cuando hablamos de la historia de David y Goliat, generalmente imaginamos a David como el gran héroe, ¿verdad? Después de todo, él fue el niño que derrotó sin miedo a un gigante. Pero, ¿sabes cuál es la parte más increíble de esta historia? El verdadero héroe no es David, ni siquiera el ejército de Israel. El verdadero héroe es Dios. Fue él quien guió cada paso y usó a David, alguien que parecía débil, para mostrar su gran poder. David era solo un niño, sin armadura, sin espada y sin entrenamiento militar. Pero había algo mucho más grande: la fe en Dios. Sabía que no estaba solo en esa batalla y que,
Por más poderoso que fuera Goliat, Dios era infinitamente más grande. Cuando Goliat se burló e insultó al pueblo de Israel, David sintió en su corazón que necesitaba defender el nombre de Dios. No le preocupaba su propia gloria, sino el honor del Señor. Y con esta fe, David habló con firmeza: la batalla es de Dios, y Él es quien salva a su pueblo. 1 Samuel 5:47. No se trataba de fuerza física o habilidad. David sabía que el poder de Dios tenía el control de todo. Dios escogió a David. Pero ¿sabes qué hace que esta historia sea aún más interesante? Dios ya tenía planes para David incluso antes de que enfrentara a Goliat. Dios, que todo lo ve y lo sabe, ya había elegido a David para ser el futuro rey de Israel. En aquel tiempo, el rey Saúl estaba desobedeciendo a Dios, por lo que el Señor envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, donde vivía David, para ungir al nuevo rey. Y he aquí un detalle curioso: David era el menor de los hermanos, y nadie imaginaba que sería el elegido. Mientras los otros hijos de Jesé siempre estaban presentes, David pasaba la mayor parte de su tiempo en el campo, cuidando las ovejas. Fue un trabajo solitario, pero fue precisamente allí, en el silencio de los pastos, donde David desarrolló una relación profunda con Dios. En el campo de batalla, cuando Goliat desafió a Israel, nadie esperaba que David, ese niño al que todos veían simplemente como un pastor de ovejas, se ofreciera como voluntario para luchar. Pero él fue, sin dudarlo, porque confió plenamente en el Señor. No necesitaba armaduras pesadas ni espadas afiladas. David tenía algo mucho más fuerte: la confianza de que Dios estaba con él. Y, con una simple honda y una piedra, derrotó al gigante que atemorizó a todo el ejército de Israel. Esta victoria no fue solo sobre Goliat, sino que también fue una derrota para los filisteos, demostrando que cuando Dios está de nuestro lado, nada es imposible. La Biblia nos enseña que Dios elige a los que parecen débiles para sorprender a los fuertes. No le importa la apariencia, el tamaño o el estatus. Dios ve lo que hay dentro del corazón. Y así fue con David. Dios lo eligió porque vio que tenía un corazón humilde, dedicado y lleno de fe. Cuando David derrotó a Goliat, fue una prueba clara de que Dios estaba con él en cada paso que daba. Además, esta victoria mostró el tipo de líder que sería David, un líder que no confiaba en su propia fuerza, sino en la sabiduría y el poder de Dios. Como está escrito: unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Salmo 20, 7. David tenía una fe enorme y un corazón que agradaba a Dios. David no solo tuvo fe, sino que vivió su fe en cada acción. Desde los días en que cuidaba ovejas, se había enfrentado a grandes peligros, como osos y leones. Pero en todos esos momentos, David supo que Dios estaba de su lado. Cuando vio a Goliat, ese gigante no le pareció tan aterrador, porque David ya había experimentado la protección y presencia de Dios en su vida. Y, más que nada, quería defender el honor de Dios y proteger a su pueblo. Al derrotar a Goliat, David mostró al mundo que él verdaderamente era el elegido de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 1:14. ¿Qué hace que esta frase sea tan especial? Dios no elige a las personas por lo que hay en el exterior, sino por lo que hay en el interior de su corazón. Como Dios le dijo a Samuel, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. David tenía un corazón lleno de fe, coraje y humildad, y eso fue lo que lo convirtió en un instrumento en las manos de Dios. ¿Y ya habías hablado de esta historia? Deja un comentario sobre lo que ya sabías sobre las 3 razones por las que David derrotó al gigante, o si no lo sabías, cuéntanos lo que piensas. Lecciones de la historia de David y Goliat. La historia de David nos enseña algo súper importante. Confiar en Dios hace toda la diferencia. No importa cuán grande sea el problema o cuán aterrador parezca, Dios es más grande y más poderoso. Veamos algunas lecciones que aprendimos de esta historia. Dios puede hacer cualquier cosa. Así como David, que se enfrentó al gigante Goliat, nosotros también podemos enfrentarnos a los gigantes de nuestra vida, como el miedo y las dificultades. El secreto es tener confianza en Dios, que es más grande que cualquier desafío que podamos imaginar. La batalla es de Dios. David sabía que en cada pelea, Dios era el verdadero comandante. Sintió que, con Dios de su lado,
estaba protegido de cualquier daño. Esta certeza le dio a David el coraje que necesitaba para enfrentar a un enemigo que parecía invencible. La victoria viene de Dios. David no creía que su fuerza o sus habilidades fueran la clave para la victoria. Sabía que la verdadera victoria vendría mediante el poder de Dios. Y fue esta confianza la que lo mantuvo avanzando, incluso cuando todos a su alrededor estaban paralizados por el miedo. Dios siempre está con nosotros. David estaba seguro de que Dios estaba a su lado todo el tiempo. Esta presencia constante fue lo que le dio la confianza para actuar, incluso cuando otros dudaban. El coraje y la fe vienen de Dios. Mientras todos a su alrededor temblaban de miedo, David se mantuvo firme con valentía y fe. Sabía que Dios le permitió ganar y que, sin importar lo que sucediera, Él estaría allí, guiando cada paso. Dios cuida de su pueblo. Así como Dios cuidó de Israel a través de David, también tiene un plan especial para protegernos y guiarnos a cada uno de nosotros. Esta promesa es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras batallas. Las experiencias nos enseñan. Antes de enfrentarse a Goliat, David ya había superado desafíos impresionantes, como luchar contra leones y osos para proteger a sus ovejas. Estas experiencias fortalecieron su fe, mostrándole que Dios siempre lo ayudó, defendiendo el honor de Dios. David no podía soportar ver a Goliat burlándose de Dios. Esta indignación lo motivó a luchar, porque quería mostrar al mundo que el Señor de Israel era el Dios verdadero y poderoso. Dios guió a David. Dios tenía un plan y motivó a David a aceptar el desafío de enfrentar a Goliat. Cada paso de David estuvo guiado por la certeza de que Dios estaba con él, preparando el camino para su victoria. No te dejes influenciar por aquellos que dudan de ti. Incluso cuando su hermano mayor y el rey Saúl dudaron de su capacidad, David no se dejó intimidar. Confió en Dios, no en las opiniones de los demás, y esto lo llevó a la victoria. Confía en lo que Dios te da, no en las cosas materiales. David no usó la pesada armadura de Saúl. En cambio, confió en las herramientas que Dios ya le había dado. Esta elección nos enseña que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios, no de las cosas que poseemos. Nunca pierdas la esperanza. David enfrentó a Goliat con fe y determinación inquebrantables. Incluso cuando todo parecía imposible, nos mostró que, con Dios, siempre somos más que vencedores. Bueno, llegamos al final de esto, pero primero me di cuenta de que aún no has dejado un me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido, para que podamos seguir trayendo más historias bíblicas. Entonces deja tu me gusta en este vídeo, es gratis. Gracias. Continuo. Jesús es nuestro héroe. Así como David derrotó a Goliat, Jesús vino a enfrentar a los gigantes de nuestras vidas. Él es nuestro Salvador, siempre dispuesto a pelear nuestras batallas por nosotros. Y entonces, en esa batalla épica, David, con su agilidad y habilidad, arrojó una piedra con su honda, golpeando a Goliat de lleno en la frente. El gigante cayó y David no perdió el tiempo. Tomó la propia espada de Goliat, y de un solo golpe, le cortó la cabeza al gigante. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, era una prueba del poder de Dios, que derriba a los arrogantes y enaltece a los humildes. Cuando seguimos a Dios con humildad y amor, Él nos bendice y nos da la victoria, incluso en situaciones que parecen imposibles. Con Dios siempre hay una salida que nadie más puede ver. Todo lo que necesitamos es tener fe y coraje para seguir su plan. Recuerda, con Jesús a tu lado, tú también puedes vencer a los gigantes de tu vida. Si confiamos en Dios, como lo hizo David, encontraremos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La verdadera victoria llega cuando creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Así que comparte este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para seguir más historias como esta. Todavía tenemos muchas más historias bíblicas para explorar juntos. Prepárese para descubrimientos más fascinantes en los próximos episodios. ¡Hasta la próxima!